Les presento, queridos alumnos, la unidad 3 de nuestra materia de morfología castellana. El tema que vamos a desarrollar ahora es sobre adjetivos, la clasificación semántica, los grados del adjetivo, los determinantes y la concordancia con el sustantivo. Ustedes verán aquí que es un esquema general de todo lo que vamos a desarrollar en el año. Nosotros habíamos visto ya todo lo que corresponde a sustantivos, ahora entramos con los adjetivos y los determinantes. Nosotros vamos a revisar cuáles son los tipos de adjetivos, los grados en que se presenta y cuándo se denominan determinantes. Después vamos a ir viendo otros tipos de palabras como el pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones y las conjunciones. Hoy vamos a desarrollar los tipos de adjetivos con sus ejemplos. Verán ustedes que nosotros tenemos los adjetivos determinativos, calificativos y relacionales. Entre los determinativos vamos a ver que existen los demostrativos, posesivos e indefinidos. En los adjetivos calificativos tenemos los que se diferencian entre explicativos y especificativos, y luego vamos a ver los grados, que son los positivos, comparativos y superlativos, y por último los adjetivos relacionales que vamos a ir definiendo. Cuando vemos a un adjetivo calificativo, sabemos que es el que acompaña al sustantivo y expresa su cualidad. Estos adjetivos calificativos pueden presentarse en 3 grados: positivo, comparativo y superlativo. El positivo expresa una cualidad tal como es, sin intensificarla. El partido fue interesante. Pero si yo voy a hablar del grado comparativo, estoy relacionando o comparando las cualidades de personas, de animales o cosas. Si voy a hablar del comparativo de superioridad, voy a usar más adjetivo que, más que. Entonces, la misma oración que decía el partido fue interesante, ahora va a decir el partido fue más interesante que el pasado. Es superioridad. Si es de igualdad, voy a decir el partido fue tan interesante como el pasado. Y de inferioridad, el partido fue menos interesante que el pasado. Luego tenemos el superlativo. El superlativo expresa la cualidad en su grado más alto. Ahí ya no se compara con nada. Y se usa muy o se usa el adjetivo con las terminaciones ísimo, ísima. Por ejemplo, el partido fue muy interesante, o voy a decir el partido fue interesantísimo. Ahora veamos nosotros que según el significado, los adjetivos pueden ser calificativos o relacionales, y veamos la diferencia. Si vemos los adjetivos calificativos, como acabamos de mirar el cuadro, nos damos cuenta que son aquellos que señalan cualidades o propiedades de los seres designados por los sustantivos y que, como vimos, tienen diferentes grados: positivo, comparativo y superlativo. Pueden ir antepuestos o pospuestos al sustantivo, es decir, pueden ir colocados antes del sustantivo o después del sustantivo. Yo puedo decir blanca casa o casa blanca. Y pueden funcionar como adyacente, atributo o predicativo, que es ya su función sintáctica que ustedes van a ver el año que viene en sintaxis. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los adjetivos relacionales de relación? Los relacionales no designan cualidades ni propiedades. Su significado es relativo a o perteneciente a, es decir, guarda relación con. Por eso se llama relacionales. No se pueden emplear en grado comparativo ni superlativo, solo en grado positivo. No se puede colocar antes del sustantivo, solo después del sustantivo. Y funcionan como adyacentes casi siempre, que ya es su función sintáctica que no vamos a desarrollar. Vamos a los ejemplos.
Los adjetivos relacionales son, por ejemplo, los gentilicios, que indica el origen o la procedencia de un objeto o la nacionalidad de una persona, español, sevillano, etc. Los patronímicos, es decir, cervantino, de qué procede, cuál es el patrón, la guía. Después tenemos los relativos al léxico científico, técnico y humanístico, solar, atómico, novelesco, neoclásico. Y los relativos al ámbito sociopolítico como socialista, liberal, judicial. Vayamos ahora a la diferencia entre adjetivos explicativos y especificativos. Cuando un adjetivo me explica algo, cuando expresa una cualidad abstracta o concreta, de la cual el sustantivo ya informa, subrayando dicha cualidad. ¿Qué significa esto? Que el explicativo señala una cualidad que el sustantivo de por sí ya lo tiene en su naturaleza, es inherente a su forma de ser. Y este adjetivo suele ir antes del sustantivo y se utiliza más en el lenguaje literario o poético. Ejemplo, ligeros pies, tremolante penacho, blanca nieve, verde campo, grisácea piedra. ¿Por qué se usa antes? Porque le da una fuerza expresiva más poética. Y los especificativos son aquellos adjetivos que expresan una cualidad necesaria del nombre, que lo diferencia de los demás. ¿Por qué decimos necesaria? Porque es una cualidad que se menciona en ese momento y es el más corriente en la lengua hablada. Hombre pobre, luna nueva, árbol viejo, silla vieja, es decir, circunstancialmente tiene esa cualidad. Veamos ahora los adjetivos determinativos. Son aquellos sustantivos comunes que van precedidos de un determinante y ahí aparece normalmente el adjetivo determinativo, que concreta y marca su género y su número. Ejemplo, si yo digo la montaña, el monasterio, 4 monjes, ese tiempo. Ustedes ven esas palabras que están en negrita y ustedes van a decir, pero eso no son todos adjetivos, pero son determinantes. Por eso se les llama adjetivos determinativos, porque puede ser, además del artículo, como vimos, la montaña y el monasterio, pueden desempeñar esta función los adjetivos determinativos. Cuando digo 4 monjes es el número o ese tiempo es un demostrativo. Entonces, concluimos que los adjetivos determinativos son palabras que acompañan a los sustantivos comunes, concretándolos y marcando su género y su número. Dentro de estos determinativos tenemos los demostrativos, que empleamos ¿para qué? Para señalar, empleando la distancia que media entre el hablante y lo señalado. Este, ese, aquel. Y pueden expresar una cercanía, una distancia media o algo que está lejano a la persona que habla y que escucha. Y se pueden clasificar de acuerdo a su género y a su número en femenino y masculino o en singular y plural. Ahí vemos los ejemplos de este, ese y aquel, tanto en femenino como también en el plural. Luego tenemos los indefinidos, como su nombre lo dice, expresan una cantidad, una identidad o una existencia, pero de una forma vaga, que no es precisa. Yo puedo decir, pocos visitantes llegaron al encuentro. No digo cuántos, digo pocos. Doy una idea de cantidad, pero en forma vaga. Recibimos algunas llamadas, no digo cuántas ni cuáles. Mucha gente asistió al concierto, digo mucha, pero en forma imprecisa, sin decir qué cantidad. Entonces, marcan cantidad, identidad o existencia, tanto en masculino, femenino, singular o plural, pero en forma vaga e imprecisa. Y entre estos de existencia quiero resaltar los indefinidos, que es cualquier o cualquiera, y que su plural es cualesquiera. Cualesquiera. ¿tá? No es cualquiera, no se pone la S al final, sino después del cual. Luego tenemos los posesivos.
Los posesivos que indican que una persona posee algo, una o varias personas. Mío, mía, míos, mías, igual que tuyos, suyos, pero tiene su forma apocopada, que está en el cuadro en el lado derecho, que van a ver ustedes que dice mi, tú y su y sus plurales. ¿Por qué dice apocopada? Porque es una forma acortada cuando va delante del sustantivo. Yo no voy a decir mío cuaderno, sino que voy a decir mi cuaderno. No voy a decir tuyo moto, voy a decir tu moto. Se acorta el adjetivo, pero indica una posición. Los numerales, que como ven ustedes, indican cantidad u orden de modo bien preciso, no como los indefinidos. Acá vemos 3 páginas, 7ª posición, y tenemos los cardinales y ordinales. Los cardinales que expresan una cantidad exacta como nosotros estamos acostumbrados a contar, 2, 4, 10. Y los ordinales que vienen en la palabra orden, que tenemos segundo, cuarto, décimo. La serie de cardinales ustedes saben que es infinita. Solo solemos usar los primeros. Pero a partir del 20º, cuando son los ordinales, el ordinal suele sustituirse casi siempre por un cardinal. Por eso que en los festivales solemos decir 20º aniversario de la inauguración de tal cosa, hasta el 20º. Y cuando pasa del 20 generalmente se suele decir 25 aniversario o el 30 aniversario de la inauguración de este evento. No está mal pronunciar de esa manera. Si uno quiere puede decir 30º, 40º, 50º, pero como no es muy conocido por el común de la gente, se puede usar en forma cardinal. Tenemos los interrogativos y los exclamativos, que también son palabras que sirven para introducir una pregunta o una exclamación, pero que funcionan como adjetivos, por eso agregué esta clasificación. Si digo, ¿qué camisa quieres? El qué, el cuánto, cuántas. ¿Por qué es adjetivo? Porque verán ustedes que le acompaña a un sustantivo. En síntesis, los adjetivos determinativos son palabras que acompañan a los sustantivos comunes, concretándolos y marcando su género y número, como vimos y hablamos de los posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, los interrogativos y los exclamativos, que introducen una pregunta o una exclamación. Muy bien. Por último, veamos la concordancia entre sustantivo y adjetivo, que es realmente lo que nos importa a nosotros en el momento de escribir o de hablar para ver si lo estamos haciendo correctamente. Existen muchas reglas. Nosotros tenemos que saber que debemos conocer la concordancia adecuada. Pero hay 2 que son las más importantes. La regla número 1 es que cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, debe concordar con él en género y número. Yo tengo un gato peludo, concordancia tanto de género masculino como del número singular. Compramos medias nuevas, ambos están en femenino plural. Esa es la regla principal. Luego tenemos la regla número 2, es que cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, concuerda con ellos, pero en plural. ¿Qué pasa si los sustantivos son de diferentes géneros? Predominará siempre el adjetivo masculino. María y Carmen están cansadas. Digo cansadas porque ambos nombres pertenecen al género femenino. Pero ¿qué pasa si digo Andrés, Paula y Raquel? Ya no puedo decir cubanas, digo cubanos. ¿Por qué? Porque existe un sustantivo masculino que está entre los 2 femeninos. Por último, vemos acá el libro abierto de Salamanca, que dice que también hay otras reglas que tenemos que tener en cuenta. Que si hay varios sustantivos de distintos géneros, el adjetivo pospuesto que va después va en masculino plural. Tengo el bolso y la maleta llenos. Bolso masculino singular, maleta femenino singular, pero el adjetivo va en masculino plural. Y otras reglas que quiero que vayan mirando detenidamente después. ¿Qué pasa cuando la unión de 2 sustantivos forma un conjunto que apunta a una sola realidad, o cuando los sustantivos se sienten como una unidad porque hay un parentesco semántico entre ellos?
Ahí el adjetivo puede aparecer en singular, pero también es válido plural. Esta es una pregunta que siempre surge. Por ejemplo, decimos estudiamos lengua y literatura española en singular, o decimos estudiamos lengua y literatura españolas, haciendo alusión a ambas y calificándolas, y ahí va en plural. Por último, el género y la concordancia. Hay que observar cómo la concordancia ayuda a identificar el sujeto de la segunda oración. Fíjense un poco. Si decimos los artesanos mexicanos, vean que está en masculino plural, producen artesanías hermosas, pero esto está en plural, pero femenino. Ahí hay un punto y decimos están hechas de madera, fibras naturales, hueso y otros materiales. Entonces se está refiriendo a las artesanías. ¿Tá? Si yo digo los artesanos mexicanos producen artesanías hermosas, punto. Son talentosos y muy trabajadores, me estoy refiriendo a los artesanos mexicanos. Hay mucho que decir sobre este tema, pero estas son las cuestiones más puntuales que quisiera que ustedes miren para poder realizar los ejercicios que van en anexo. Muchas gracias.